senior de la firma Ugarte Quiñones y Asociados, con experiencia en manejo y dirección de proyectos en materia de prevención del lavado de activos para los diferentes sectores establecidos por el ente de control. Cuenta con más de 7 años de experiencia en esta materia y ha participado e impartido capacitaciones en diferentes gremios, universidades y empresas. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Primero agradecer a la Cámara de la Pequeña Industria por la invitación de dar este tema de gran interés profesional y a todos los participantes que están conectados. Voy a proceder a compartir la presentación que veremos el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a proceder a iniciar la capacitación. Como indicaba la ingeniera, al final vamos a poder contestar la mayor cantidad de preguntas y voy a proceder a hacer la explicación sobre la prevención sobre el lavado de activos en las empresas. El contenido del seminario, primero voy a explicar sobre la problemática en sí, que es un punto importante conocer. Primero sobre la problemática, que es el lavado de dinero como tal. Las etapas del lavado de activos. Vamos a hablar sobre la unidad de análisis financiero y económico, los sectores obligados a reportar a la UAFE, el oficial de cumplimiento, sus funciones, el manual de prevención del lavado de activos, debida diligencia, cuáles son las sanciones y contravenciones y obligaciones del auditor externo. Entonces, primero es muy importante conocer, el tema en sí es prevención del lavado de activos, pero es importante conocer la problemática, que es el lavado de dinero como tal. Esto es una problemática a nivel internacional, como lo podemos ver, y básicamente es un fenómeno internacional de complejidad creciente que constituye con la culminación de la acción del crimen organizado, cuya finalidad es la de incorporar a la economía formal los bienes producto del delito. Básicamente es eso a nivel internacional, cómo está reconocido el lavado de dinero. Y brevemente un poco de historia. Esto se originó en el siglo XX debido a las actividades ilegales de Al Capone, que es uno de los pioneros y personajes más conocidos sobre este tema, que disfrazaba sus actividades ilícitas a través de una cadena de lavandería que tenía, disfrazaba todas estas actividades ilícitas. Y fue uno de los personajes más conocidos a nivel de lavado de dinero. Y básicamente, un concepto muy general, el lavado de dinero es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal con apariencia de haberse obtenido en forma lícita. Conocemos ya el concepto de lavado de dinero, que es la problemática, y ahora vamos a ver las etapas de lavado de dinero. ¿Cuáles son los pasos que usan estas personas del crimen organizado para poder lavar el dinero? Es muy importante conocer cuáles son las etapas que ellos usan para que cuando yo implemente mis controles, sepa en qué momento puedo detectar a tiempo y evitar que mi compañía sea usada para que se lave dinero. La primera etapa es la colocación, la segunda es la dispersión y la tercera es la integración. La colocación es la primera etapa del lavado de dinero y consiste en ingresar a la economía este dinero obtenido de manera ilícita, generalmente dividido en sumas pequeñas y donde resulta muy importante multiplicar los circuitos para disminuir el riesgo de detección. El objetivo de esta etapa es separar o diferenciar el dinero que se trata de invertir a la actividad ilícita que lo originó y mantener el anonimato del verdadero depositante. Es la primera etapa, colocar el dinero en el sistema financiero de diversas maneras. La segunda es la dispersión, que esta etapa consiste en cortar la cadena de evidencias ante eventuales investigaciones sobre el origen del dinero, ¿ya? Creando complejas capas de transacciones financieras para disfrazar el camino, fuente y propiedad de los fondos. Y finalmente, la última etapa es la integración. Ya es el lavar el dinero como tal, incorporar el dinero formalmente al circuito económico legal, aparentando ser de origen legal, esto puede ser proveniente de ahorristas, de inversiones comunes a
a empresas pantallas distribuidas en todo el mundo. Estas son las 3 etapas y para un mayor entendimiento podemos ver en el gráfico la primera etapa, la colocación. El dinero obtenido de manera ilícita se integra al sistema financiero, la primera etapa. La segunda, el ocultamiento, de diversas maneras, con diferentes capas, que pueden ser pagos de facturas con empresas fantasmas, transferencias a empresas del exterior, fantasmas, transferencias bancarias, préstamos entre empresas relacionadas. De estas diversas maneras se trata de ocultar el origen del dinero ilícito. Y finalmente, lavar el dinero como tal, que es la integración de este dinero obtenido de manera ilícita al sistema, a la economía de un país, a través de compras de activos de lujo, inversiones financieras, etc. Estas serían las etapas del lavado de dinero. Y ahora vamos a ver cuáles son los actos ilícitos, cuáles son las diversas maneras en las cuales yo puedo obtener el dinero de manera ilícita. Hay diversos actos ilícitos, estos son enfocados a nivel nacional, que son más conocidos en el Ecuador. Primero, el secuestro extorsivo, que puede ser express o virtual, a través del robo de vehículos, la usura, que es el cobro en exceso de intereses, el terrorismo, tenemos la trata de personas, el tráfico ilícito de estupefacientes, la corrupción administrativa, sobornos, exacción, concusión y tráfico de influencias. Estos actos ilícitos son los más conocidos y que se usan a nivel nacional para incorporar en la primera etapa, para hacer la colocación del dinero ilícito. Se usan estas diversas etapas para poder lavar el dinero. Existe un mecanismo muy importante, que es el triángulo del fraude, en la cual indica que si se cumplen 3 factores en una organización o en una empresa, se puede originar el fraude o se puede cometer un acto ilícito en una empresa. El primero es el incentivo o la presión, la racionalización o la actitud y la oportunidad. ¿Qué son cada uno de estos factores? Pues el incentivo o la presión son las posibilidades de beneficios propios o presión externa para la realización del fraude. Una persona que quiera cometer fraude puede, ya sea ofreciéndole un incentivo a una persona o presionándola como tal, exigirle que cometa un acto indebido. La racionalización o la actitud es la parte ética del empleado, que tiene mucho que ver para saber si va a cometer o no esta etapa, y la oportunidad. Este es un punto muy importante y siempre recalco en las empresas, que si una empresa tiene su control interno debidamente fortalecido, va a evitar que se produzca un triángulo del fraude en su empresa, porque puede que se cumpla el incentivo, la presión, la racionalización, pero la oportunidad no se va a presentar si es que mi sistema de control interno está debidamente soportado, está fortalecido, tiene filtros de información, no va a permitir que se ocurra un fraude en mi empresa. Van a originarse 2 factores, sin embargo, en la parte de la oportunidad, no va a haber cómo poder filtrar información de mis sistemas. Entonces, es muy importante, por eso, las empresas que tengan un sistema de control interno adecuado y con ello poder evitar que se produzca esta figura del triángulo del fraude. Hasta ahí, de manera muy resumida, hemos visto la problemática en sí. ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Cuáles son los actos ilícitos? Y voy a presentar un pequeño video de un caso real en el Ecuador que pasó hace algunos años referente al lavado de activos. Y sí sería muy importante que les presten bastante atención. Es un video muy corto. Y luego, para los que deseen participar, pueden enviar por chat cuáles son los actos ilícitos que identifican que se presentaron en este video. ¿Qué actos ilícitos de los que yo he nombrado se van a presentar en el video que voy a proyectar? Entonces, esta sería la última etapa ya para entrar en materia de medidas de prevención. Cuenta la policía que parte de los 17 millones de dólares... ¿Sí se escucha el video adecuadamente? Sí.
Perfecto, gracias. En Caletas hasta la fecha. Estamos al interior de esta vivienda que es la casa de la madre de alias Gerald, situada al noroeste de Guayaquil. En los Ceiros, en donde se encuentra el otro $1.000.000. Los otros 13, pues 3 millones fueron incautados en Manta. Se hallaron en una propiedad valorada en más de $800.000 y con una extensión mayor a los 1.000 metros cuadrados. En la urbanización Puerto Azul, en la vía La Costa, donde pernoctaba alias Gerald cuando estaba de paso por Guayaquil, y en la que la policía continúa buscando Caletas con dinero proveniente del narcotráfico. Se siguen revisando en el mismo domicilio si existen Caletas. Washington P., mejor conocido como alias Gerald, es calificado por la Policía Nacional como el narcotraficante más estructurado del país, pues dirigió una organización criminal que operaba en el Pacífico desde hace ya 15 años. Según las investigaciones, alias Gerald estaba radicado en Colombia, bajo la protección de la banda criminal Los Rastrojos, una de las más peligrosas organizaciones del narcotráfico en el norte del valle, desde donde por tierra enviaba la droga hasta Guayaquil. La gran cantidad de droga que estaba copiada era luego ya empaquetada y embalada Y trasladada al puerto de Manta para por medio de lanchas rápidas enviarla hasta Centroamérica, donde barcos pesqueros en alta mar la receptaban y la transportaban a Estados Unidos, que era el principal objetivo. Para esto, la policía afirma que alias Gerald contaba con toda una flota pesquera comprada. Un barquito que tiene esta familia, que tiene muchísimos años. Washington P. fue capturado en el 2006, 2012 y 2014 por delitos de droga y tráfico ilegal de migrantes, pero salió y continuó libre, pues las investigaciones arrojan que contaría en su organización con abogados encargados de hacer arreglos extrajudiciales y con sicarios. De ahí que se lo relaciona también con homicidios de fiscales, jueces y la desaparición de varios pescadores en Manta. por la disputa del territorio y la disputa justamente del mercado y de las rutas. Su captura en Colombia, en un operativo liderado por la DEA junto a otros 2 capos, se ha pedido su extradición a suelo norteamericano. Luisa María Heredia, 24 horas. Pero no es. Listo. Cuenta la policía. Bueno, como vimos en el video, esto es una problemática real que existe, que es de mucha gravedad en el caso de que pase en tu organización o en tu empresa. Entonces, podemos ver que existen algunos, para este cometimiento del delito existieron algunos actos ilícitos, como vimos, tráfico de narcotráfico a través de vía marítima, lo hacía en este caso. Existía el tráfico de influencias, como vimos a través de su estudio jurídico, estaban tratando de defender a esta persona que estaba cometiendo los actos ilícitos. Entonces, como vemos, los actos ilícitos forman parte de esta problemática, y es lo que buscamos con estas capacitaciones: combatir, informar, prevenir a las organizaciones cuáles son las medidas que pueden tomar para evitar que mi empresa se vea inmersa en este riesgo reputacional en el caso de que se pueda producir en mi organización. Entonces hemos visto de manera muy rápida cuál es la problemática, y ya vamos a entrar a cuáles son mis responsabilidades, cómo yo saber si soy un sujeto obligado, cuál es el organismo que me regula. Entonces, el primer organismo es la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que es la UAFE, que es la entidad encargada y responsable de recopilar información, realizar reportes, ejecutar políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de dinero y financiamiento de delitos. Es la entidad encargada de estipular las políticas y las directrices para los sujetos obligados a reportar. Aparte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, está trabajando en conjunto con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través de su Departamento de Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos, que esta entidad básicamente se encarga de ejecutar procesos de control en prevención del lavado de activos para las compañías que se encuentren bajo el organismo de control y vigilancia. La Unidad de Análisis Financiero se encarga de estipular políticas y procedimientos, y la Superintendencia de Compañías, a través de su Departamento de Prevención, lo que hace es hacer controles y revisar de que las compañías estén implementando este tipo de medidas con el fin de evitar que se vean inmersas dentro de esta problemática a nivel internacional. Entonces, tenemos 2 organismos que uno me regula y el otro me controla.
Hay que tener claro cuáles son los organismos a las cuales yo le debo reportar o le debo informar alguna medida de prevención de lavado de activos. Ya, ¿y cuáles son los sujetos obligados a reportar? Es un punto muy importante para las personas que estén participando, conocer si su empresa es o no obligada a ejecutar las medidas de prevención del lavado de activos. Estos son los sectores que deben reportar de acuerdo a su giro del negocio. No hay montos establecidos, simplemente es de acuerdo a su actividad económica. La UAFE lo establece de acuerdo a la actividad económica, no de acuerdo a montos. Entonces, primero tenemos las instituciones financieras, los bancos, las empresas de seguros, las personas naturales sin organismo de control que tengan algún tipo de actividad de las que estamos detallando. Quiere decir que no solo las organizaciones o personas jurídicas son controladas, sino también una persona natural, los registradores de propiedad y mercantil, notarías, casa de valores, administración de fondos y fideicomisos, las inmobiliarias y constructoras. Sin embargo, en el 2021, la UAFE, que es el organismo encargado de incorporar y de exonerar sujetos obligados, emitió una resolución en la cual ya indicó que las inmobiliarias están exoneradas de reportar. Entonces, para las compañías que ya tenían su código activo y eran inmobiliarias, se ha hecho diversas comunicaciones para indicar de que procedan a la inactivación de los códigos y ya no tienen la obligación de realizar medidas de prevención del activo. Ya no es obligación, sin embargo, si lo quisieran seguir manejando, lo pueden hacer, porque esto al final de cuentas es una medida de prevención para mi empresa, que posiblemente al final de cuentas todas las empresas de cualquier giro del negocio puedan verse involucradas. ¿Ya? Entonces, por normativa, ya las inmobiliarias no deben reportar a la unidad de análisis financiero y económico. Los hipódromos, montes de piedad y casas de empeño, cooperativas de ahorro y crédito, fundaciones, empresas de servicios de transferencia nacional e internacional de dinero, las comercializaciones de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves, promotores artísticos y organizadores de rifa, comerciantes de antigüedad, los comerciantes de antigüedades y obras de arte, negociadores de joyas, metales y piedras preciosas. En este último punto, la UAFE hizo una aclaración que las empresas mineras están inmersas dentro del último punto, los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas. Clarísimo cuáles son los sujetos obligados. Para las personas que trabajan en una empresa con este tipo de sectores, pueden ir tomando apuntes de qué medidas vamos a comenzar a especificar. Si yo soy un sujeto obligado, cuáles son las responsabilidades que debo comenzar a ejecutar. El primero es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, que va a ser la persona, que va a ser un funcionario a nivel gerencial responsable de verificar la aplicación de la normativa inherente a la prevención del lavado de activos. Va a ejecutar los programas de cumplimiento y básicamente lo que se va a encargar es de prevenir de que laven dinero en mi compañía, implementando todas las políticas y procedimientos que el ente de control va a establecer. El oficial de cumplimiento es la persona responsable ante la UAFE de que mi compañía esté cumpliendo con las medidas de prevención del lavado de activos. ¿Y cuáles son los requisitos que debe tener una persona para poder ser oficial de cumplimiento? Pues primero debe tener título de tercer nivel, puede ser de economía, de ingeniería comercial, gestión empresarial, auditoría, contador, y en el caso de que no tenga título de tercer nivel, también puede ser siempre y cuando justifique su experiencia mínima de 1 año en el sector en el que esté operando. Así que la UAFE sí te da una aplicación especial en el caso de que no tengas título, pero si tú tienes la experiencia en el sector, puedes también ser oficial de cumplimiento siempre y cuando la puedas comprobar. Bueno, te debe tener título y la hoja de vida en la cual detalle toda su experiencia y debe ser una persona mayor de edad. Así como hay requisitos, también hay prohibiciones. ¿Qué personas no pueden ser oficial de cumplimiento de una compañía? Pues los representantes legales o administradores de empresa. El mismo representante legal no puede figurar como oficial de cumplimiento, ya que la Unidad de Análisis Financiero y Económico entiende de que este es un cargo de mucha responsabilidad y de mucha carga operativa, análisis, que el representante legal no podría ejecutar
debido a sus funciones de representante legal que ejerce. Entonces, bajo ese concepto, la Unidad de Análisis Financiero y Económico dice, ok, tú no puedes ser tu mismo oficial de cumplimiento si eres representante legal. Debes buscar un externo o hacer una selección dentro de tus empleados a una persona idónea para poder ejercer el cargo. Los contadores, contralores, auditores, comisarios y personal de control interno de la empresa con 3 meses de anterioridad. Con este tiempo de antigüedad no podrían ser personas dentro del cargo. Tendrían que esperar que pase un tiempo mayor a lo que estipula la normativa. Servidores públicos, personas jurídicas o personas declaradas en quiebra que aún no se encuentren habilitadas, o personas llamadas a juicio o sentencia por infracciones a la ley orgánica. Este tipo de personas no pueden ser oficial de cumplimiento de una empresa, y la responsabilidad de designar al oficial de cumplimiento recae sobre el representante legal. Él es la persona encargada de seleccionar a la persona idónea, teniendo en cuenta los requisitos y las prohibiciones. Entonces es muy importante tener claro a quién vamos a poner en este cargo, que es de gran responsabilidad. El primer paso es hacer la calificación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Hay que enviar todos los requisitos al Departamento de Dirección de Prevención del Lavado de Activos, y posterior a una evaluación del ente de control va a emitirles una resolución en la cual le va a avalar para ser oficial de cumplimiento de la empresa en la cual esté representando. Posterior a ello va a tener 5 días hábiles para, una vez obtenida la resolución de la super de compañías, hacer el trámite respectivo, que es en línea, ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico para obtener su código de registro, que es el código con el cual yo ya voy a comenzar a cumplir mis obligaciones como sujeto obligado. Esto porque la Unidad de Análisis Financiero ha hecho incorporaciones de nuevos sujetos y está estableciendo este procedimiento a seguir para que puedan debidamente calificarse. Como les indicaba, el sujeto obligado es el que tiene la responsabilidad de que el oficial cuente con los requisitos. El sujeto obligado debidamente representado por el dueño de la compañía, y debe contar con capacidad en materia de prevención del lavado de activos, y obviamente no debe estar inmerso dentro de las prohibiciones que fueron mencionadas. Bien, entonces, primer paso, tener a la persona seleccionada como oficial de cumplimiento, saber que cumpla con los requisitos. Segundo, obtener el código de registro ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico, y posterior a ello el oficial de cumplimiento va a tener que comenzar a ejercer sus funciones, que entre las más importantes tenemos, el primer paso es elaborar el Manual de Prevención del Lavado de Activos, que es el documento base para que su área ejecute adecuadamente sus procedimientos, ya que este documento te va a dar todas las directrices, todos los procesos, todas las políticas que el oficial de cumplimiento como los empleados de la organización van a tener que cumplir. Entonces este es el documento clave para que yo pueda ejercer adecuadamente mis funciones. Una vez obtenido el código de registro, va a tener que reportar dentro de los plazos establecidos por la ley el reporte RESU o no RESU. Debe presentar el reporte de acuerdo a las estructuras y lineamientos que establece la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Realizar los controles correspondientes para las operaciones y transacciones que superen los umbrales establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Revisar periódicamente las listas consolidadas. Todo esto debe estar estipulado dentro del manual. Cada qué tiempo va a revisar las listas, que esto es parte de la debida diligencia. Revisar otra de las listas, que es la OFAC, que es en la cual donde está establecido las personas con actividades de narcotráfico, terrorismo. Hay un listado de este organismo internacional en donde las tiene plenamente identificadas, y como oficial de cumplimiento yo debería revisar que ningún cliente o ningún proveedor esté dentro de estas listas, con la cual yo esté ejerciendo alguna relación comercial. No debería tener ningún vínculo con este tipo de personas. Tiene que informar ante la UAFE las capacitaciones que dicte en materia de prevención del lavado de activos para el personal de la compañía. Diseñar bajo los parámetros establecidos por la UAFE un sistema de riesgo que
debe estar la metodología del sistema de riesgo establecida dentro del manual. Todo esto debe estar estipulado dentro del manual de prevención del lavado de activos, es muy importante. Y capacitarse constantemente, ya que existen periódicamente la UAFE o la Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos establece resoluciones con nuevas políticas, con nuevos procedimientos, incorporando nuevos sujetos obligados a reportar o exonerando. Entonces, es muy importante que en el año el oficial de cumplimiento se capacite con tanto como la UAFE como la Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos, está constantemente dando capacitaciones gratuitas y es importante acceder a estos seminarios y mantenerse actualizado e informarlo a la UAFE dentro de los primeros 30 días del año. O sea, la UAFE te evalúa si tú te sigues capacitando para poder seguir ejerciendo el cargo que estás ejecutando. ¿Qué sanciones puedo tener como oficial de cumplimiento? Me pueden suspender temporalmente cuando el organismo de control verifique que yo no estoy cumpliendo con el manual de prevención del lavado de activos. Esto es importante, siempre lo recalco también, que no se trata de elaborar un documento o contratar a un tercero para que me elabore un documento y no ponerlo en uso. No le sirve de nada que el manual no lo estén ejecutando. Entonces, si el organismo de control, que tiene toda la potestad de ir y revisar mi empresa, verifica que yo no estoy cumpliendo con lo que está estableciendo mi manual, pueden suspender el código de registro, lo cual no le permitiría al oficial de cumplimiento seguir ejerciendo dentro de la compañía. Y cuando la superintendencia de compañías me envía algún requerimiento de información referente a este tema y yo no realice el debido descargo, también puedo ser objeto de suspensión. Y cuando me pueden cancelar el código definitivamente, cuando no supere alguna de las causales que he mencionado, o cuando el ente de control verifique que existen irregularidades en el nombramiento como tal, más que todo, porque como indica, cuando incurren las prohibiciones que cita la norma. O sea, si yo por X o Y motivo pasé todos los filtros y me califiqué como oficial de cumplimiento de una empresa, pero era el contador hace un mes, estaba incumpliendo con lo que indica la normativa. Si el ente de control lo detecta, esto puede ser objeto de cancelación del código. Así que hay que estar muy atento, hay que evaluar adecuadamente antes de colocar a una persona como oficial de cumplimiento de mi empresa. Un oficial de cumplimiento, en teoría, solo puede ser de una sola compañía. ¿Ya? Eso es muy importante, ya debido a la responsabilidad que va a ejercer. No puedo ser oficial de cumplimiento de más de una compañía al mismo tiempo. Solo puedo ser hasta de 5 compañías cuando estas compañías sean parte de un grupo empresarial. Así lo establece el ente de control. Solo puedo ser de 5 compañías siempre y cuando formen del mismo grupo empresarial. Si no existe ese caso, solo podría ser oficial de cumplimiento de una sola empresa. Eso es importantísimo tener en cuenta porque si es que llegara a hacerlo de más de una empresa que no guardan ningún tipo de relación, ya vimos que pueden ser objeto de cancelación del código del oficial. Y referente ya al documento como tal del Manual de Prevención del Lavado de Activos, podemos indicar algunas directrices importantes para ayudar a las personas, a los oficiales de cumplimiento que estén presentes, directrices de cómo elaborar su manual. Básicamente la estructura del Manual de Prevención del Lavado de Activos, que ojo que es obligación del ente de control indicarle directrices de cómo elaborarlo. Por ello hay una base legal de la superintendencia en la cual te detalla cómo tú debes diseñar tu manual de prevención del lavado de activos. Básicamente debe tener la introducción de la compañía, debe tener todo el marco legal tanto de la UAFE como de la superintendencia de compañías, de acuerdo al sector al que tú perteneces. La estructura organizacional, debe estar estipulado las políticas y procedimientos, tanto para el cliente, para el empleador, para el colaborador socio o accionista, para el proveedor, para el mercado y para el corresponsal cuando aplique. Debe estar estipulado el plan de capacitación, la planificación del trabajo, las señales de alerta, cuáles son las señales de alerta de mi sector. Debe estar el registro de las operaciones, reportes,
tiempo de la conservación de los archivos, debe estar estipulado la reserva y confidencialidad de la información, las sanciones, metodología de riesgos, glosario de términos y un acta de recepción del manual de prevención del lavado de activos, ya que una vez que este documento sea elaborado y sea debidamente aprobado por la Junta de Accionistas, debe ser difundido para todo el personal de la empresa, porque ya vamos a ver más adelante que en este proceso de prevención del lavado de activos están involucrados casi todos los departamentos de una compañía. Departamento de cobros, departamento de pagos, departamento de talento humano, hasta el auditor externo. Vemos que hay entes de control involucrados. O sea, es toda una cadena de personas que participan en este proceso. Entonces es muy importante que todos los empleados conozcan de este documento. Y bueno, les he hecho un capture de cuál es la pantalla que me aparece cuando una vez que yo tenga aprobado mi manual, tengo que cargarlo en la página de la en este caso en la página de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Me va a hacer estas preguntas y al final me va a tocar anexar mi manual y adjuntar el acta de junta en la cual se esté aprobando este documento. Entonces ya vimos referente al oficial de cumplimiento, ya vimos referente al código de registro, ya vimos pautas para elaborar el manual de prevención del lavado de activos. Ahora vamos a ver debida diligencia, que es otra de las funciones del oficial de cumplimiento, que es un punto muy importante dentro de sus funciones, ya que la debida diligencia se refiere al conjunto de acciones que se debe desarrollar de manera eficiente y diligente posible, para conocer adecuadamente a los clientes, reforzando el conocimiento de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o financiamiento de terrorismo y otros delitos. Existen dos tipos de debida diligencia, la simplificada y la reforzada. Se lo debe aplicar de acuerdo a el perfil económico del cliente con el que yo esté estableciendo una relación comercial. Entonces, de acuerdo a eso, yo le aplico una simplificada o una reforzada. ¿Okay? Entonces, la debida diligencia, ¿a quién se debe aplicar? Se debe aplicar para el cliente, para el proveedor, para el corresponsal, para todos los empleados o colaboradores, para el mercado. Y aquí faltó para todos los socios y accionistas de la compañía también debe ser aplicada la debida diligencia. Vamos a ver una de ellas para tener un poquito claro cuál es la estructura, en qué consiste la política de conozca a su cliente. Indica que aplica para todos los clientes actuales, ocasionales o permanentes de la compañía. Y lo que busca esta política es establecer procedimientos y mecanismos para identificar y determinar su actividad económica para prevenir la prevención del lavado de dinero o financiamiento de terrorismo al inicio de la relación comercial. Eso también es muy importante y siempre lo recalco, que la debida diligencia se debe aplicar antes de establecer una relación comercial con un cliente, no después, porque después, si yo reviso una lista de la lista OFAC y ya tengo el contrato firmado con el cliente y luego verifico que el cliente está en la lista, ya es muy tarde porque ya he firmado un documento con este cliente. Entonces es muy importante que se aplique la debida diligencia antes de establecer una relación comercial y poder establecer de que el cliente cumple con todos los perfiles y adecuados para poder establecer una relación comercial con esta persona. Estos son los documentos. Se debe identificar documentos, información del cliente, información sobre el propósito de la relación comercial, el origen de los fondos, el perfil y la actividad económica del cliente. Y esto se lo hace a través de los formularios de Conozca a su cliente. ¿Okay? El ente de control, de igual manera, dentro de las resoluciones que ellos establecen para los diferentes sectores, te dice cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un formulario Conozca a su cliente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que le debo hacer llenar a una persona natural. Básicamente son datos generales de la persona, pero que me van a servir para poder conocer un poco más del cliente, ¿no? Lo más importante es la actividad económica y los ingresos y egresos mensuales. Esto es muy importante porque aquí yo puedo evaluar si el monto con el cual yo voy a establecer una relación comercial con un cliente guarda relación con sus ingresos.
Porque si una persona me pone en un formulario que gana $8,000 al año, no puede, me generaré una señal de alerta si me viene a comprar $80,000 en efectivo. Entonces, por eso es muy importante tener lleno el formulario antes de, porque me va a permitir hacer una evaluación del perfil de este cliente y ver si sus ingresos guardan relación con su actividad económica. Para personas jurídicas, básicamente es lo mismo, pero se pide un poquito más de información, como el RUC, las escrituras, los balances, los últimos balances, la planilla de servicios básicos. Básicamente se hace la misma evaluación. Se verifica que si yo voy a hacer una relación comercial con una persona jurídica, guarde relación con su nivel de ingresos. Si no es así, me va a generar una señal de alerta y lo que debería hacer en este caso es hacer una debida diligencia reforzada. Y si la compañía demuestra que este aumento de ingresos está debidamente justificado, sin ningún problema yo podría establecer una relación comercial con este tipo de compañías. Conozca su proveedor, se aplica para todos los proveedores que guarden relación con el giro del negocio de la compañía. Quiere decir que no aplica para todos los proveedores, solo para los proveedores que brinden insumos del giro del negocio directo como tal. Conozca a su mercado, conozca a su empleado. De igual manera se aplica para todos los empleados de la compañía. Aquí no hay excepciones. Aplica para todos, tanto para los antiguos como para los nuevos. Y bueno, también vamos a ver cuáles son las sanciones si yo como sujeto obligado a reportar no cumplo con los procedimientos. Hay sanciones tanto establecidas por la UAFE como establecidas por la Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías. Por la Superintendencia de Compañías pueden haber observaciones cuando se detecte incumplimiento en las normativas, cuando se haya solicitado información y el sujeto obligado no dé respuesta a la misma, y cuando teniendo la obligación, esto es muy importante, cuando teniendo la obligación de presentar informes de auditoría externa no lo cumpliere. Hay bastante desconocimiento de empresas que son auditadas financieramente, sin embargo, no emiten o no solicitan a su auditor que les emita su informe de prevención de lavado de activos, que es un documento que también se debe cargar al portal de la superintendencia, que también hay un tiempo establecido para cargar este informe, y muchas veces las compañías pasan por alto esto y no tienen sus informes de prevención, sus informes de auditoría de prevención del lavado de activos. Entonces, mucho ojo en este punto. O también cuando no ha actualizado dentro de la página de la superintendencia su actividad económica. Bueno, las sanciones van a haber afectado su certificado de cumplimiento de obligaciones, tal como se visualiza en la diapositiva. Ya se están viendo muchos casos de la compañía dentro de su CCO, observa que existe una novedad por el incumplimiento de estas normas de prevención del lavado de activos. Entonces, si yo veo esta observación dentro de mi CCO, probablemente es porque no tengo mi código de registro, o no tengo mi oficial de cumplimiento, o no he cargado el informe de auditoría de prevención del lavado de activos. Todos estos puntos pueden ser causal de que mi CCO se vea afectado. Por parte, y estas son todas las sanciones por parte de la Superintendencia de Compañías. Por parte de la UAFE, las sanciones son económicas y son bastante considerables. Esto está igual soportado dentro de la base legal, de una resolución debidamente establecida en un registro oficial 142. La UAFE establece sanciones económicas de 1 a 10 salarios básicos unificados cuando yo entregue de manera tardía mi reporte de operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral establecido por la UAFE, que el umbral es $10,000. Cuando yo entrego tardío este tipo de reportes, me pueden sancionar con 1 a 10 salarios básicos unificados. Cuando definitivamente no entrego el reporte, la multa es un poquito más fuerte, es de 10 a 20 salarios básicos unificados. Y cuando no entregue información que la Unidad de Análisis Financiero y Económico me solicite, las multas son de 21 a 30 salarios básicos unificados. Cuando existe alguna residencia entre el punto 1 y el punto 2, se establecerá la multa máxima
de las sanciones establecidas, quiere decir 30 salarios básicos unificados. Entonces, mucho ojo en este punto, porque vemos que las sanciones son bastante significativas y preferible tomar las medidas respectivas, reportar a tiempo, con el fin de evitar de que el ente de control me sancione tanto por parte de la Superintendencia de Compañías o por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Bien, también vemos que el auditor externo está involucrado en este proceso. Ya vimos, está la UAFE, está la Superintendencia de Compañías, 2 entes de control, está la organización como tal, los clientes, los proveedores, los accionistas, los empleados. Todas estas personas son parte importante de este proceso, y también vemos que el auditor externo, siempre y cuando sea de una compañía auditada, tiene obligaciones y responsabilidades en el caso de que le toque auditar una empresa que sea parte de los sujetos obligados. El auditor externo, por normativa, tiene que emitir un informe de procedimientos convenidos a la compañía que sea auditada, y básicamente tiene que evaluar 7 puntos a la compañía. Primero, tiene que confirmar que el oficial de cumplimiento haya presentado su informe anual de actividades y presentado a la Junta de Accionistas. Tiene que hacer una prueba de muestreo referente a los reportes mensuales que debe elaborar el oficial de cumplimiento. Solicitar una muestra de los reportes, verificar que sean entregados de forma dentro de los plazos establecidos. Cotejar que a los clientes que superen el umbral se le haya aplicado la debida diligencia en este caso. Y bueno, establecer una muestra y verificar de que se apliquen las políticas de debida diligencia. También tiene que ver si los procesos utilizados de la compañía para el archivo y expediente sean adecuados. Quiere decir que el oficial de cumplimiento maneja una información bastante delicada de clientes, y eso debe estar debidamente archivado, debidamente custodiado. No pueden ser documentos que estén a la vista de cualquier persona, ya que son documentos delicados. Entonces el auditor externo también tiene que evaluar de que estén debidamente archivados, que tenga una debida confidencialidad. Y también debe verificar la existencia de una matriz de riesgo, sistema de riesgo. Esta es una herramienta que el oficial de cumplimiento debería usar, debería implementar, para poder detectar a tiempo las señales de alerta que le pueda arrojar al ejercer sus funciones. Entonces, a través de esta matriz de riesgo le va a permitir detectar oportunamente cuáles son los clientes de mayor riesgo, de menor riesgo, y la metodología que use debe estar estipulada dentro de su manual de prevención de lavado de activos. Entonces el auditor externo lo que tiene que hacer es verificar que la matriz se esté usando, que esté funcionando adecuadamente, que esté parametrizada adecuadamente, y forma parte de los procedimientos de auditoría externa para las compañías que sean sujetos obligados y auditados. Esto solo aplica para compañías que sea parte de los sujetos obligados y sea auditado. Si cumple esos 2 parámetros, el auditor externo tiene la obligación de emitir un informe adicional al informe de estado financiero. Son 2 informes independientes. Tienen 2 plazos independientes. Entonces, es muy importante saber que si yo soy una constructora y mis estados financieros son auditados, tengo que solicitarle al auditor externo que también me emita mi informe de prevención del lavado de activos, con el fin de que yo pueda subir los documentos dentro de los pasos establecidos y evitar que el ente de control me afecte mi CCO, porque en algún momento me va a afectar el CCO si es que yo no he cumplido con la carga de este informe. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de la capacitación, y sí quería establecer algunos puntos importantes a tener en cuenta dentro de este proceso de prevención del lavado de activos. Primero, que el auditor externo no va a tener acceso a toda la información. Hay una excepción, no puede tener acceso a los reportes de transacciones inusuales y
e injustificadas reportadas por el sujeto obligado. Estos son los ROI. Existen los reportes RESU y no RESU, que son los reportes mensuales, pero también existe el reporte ROI, que es un reporte que solo se debe hacer cuando el oficial de cumplimiento detecte y tenga muy claro de que está estableciendo alguna relación comercial con una persona que esté dentro de una lista de narcotraficantes, por ejemplo. Entonces, cuando el oficial de cumplimiento lo detecte y tenga toda la documentación soporte, tiene que emitir un reporte ROI, pero este documento netamente va a la unidad de análisis financiero y económico y el auditor externo no le puede pedir este tipo de información. Y lo que les indicaba, que es un punto importante, los informes de auditoría externa por el cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos no forman parte de los estados financieros y serán ingresados hasta el 30 de mayo de cada año. Debe firmarse inclusive un contrato de auditoría externa adicional e independiente del informe financiero. Entonces, sabemos que el informe de estados financieros de auditoría se sube hasta el 30 de abril de cada año. El informe de auditoría de prevención del lavado de activos, que es un informe de procedimientos convenidos, se sube hasta el 30 de mayo. O sea, son dos plazos diferentes y son dos contratos diferentes. Entonces, muy importante que las personas que sean sujetos obligados y que sepan que son auditados, llegar a un acuerdo y pedirle al auditor que le emite este informe, ya que si yo no lo estoy cargando, en algún momento puedo ver mi CCO afectado y ya sé que puede ser por este punto. Entonces, preferible evitar y desde ahora comenzar a cargar mi informe de prevención del lavado de activos, tal como lo establece la normativa. Y también indica que las personas naturales y jurídicas que se dediquen a realizar auditorías de prevención del lavado de activos deberán cumplir con la calificación correspondiente y estos requisitos serán publicados por el ente de control. O sea que por el momento, cualquier auditor que tenga su código activo de auditoría puede emitir este tipo de informes de prevención del lavado de activos. Sin embargo, el ente de control establece que va a publicar posteriormente requisitos para calificar solo auditores que presenten o justifiquen que tienen conocimiento en materia de prevención del lavado de activos. Por el momento no están publicados los requisitos y cualquier auditor me puede emitir este tipo de informes. Pero el ente de control dice que en algún momento va a publicar posteriormente los requisitos y hay que hacer un proceso de calificación a la firma auditora o al auditor externo independiente para que pueda emitir este tipo de informes. Y tiene bastante lógica porque si un auditor externo no conoce sobre este tema, no sería lógico que me emita un informe si no conoce cuáles son los procesos a evaluar. Entonces, por ello es que se va a tener que obtener una calificación especial para que el auditor externo pueda emitir este tipo de informes. Por el momento, puede hacerlo cualquier auditor, pero ya en una normativa, la Superintendencia de Compañías estableció que en lo posterior va a emitir los requisitos y ahí sí va a establecer plazos para que los auditores externos que tengan conocimiento y experiencia en este tema deban calificarse para poder emitir este tipo de informes. Eso también es muy importante. Y bueno, eso sería básicamente la capacitación de hoy. He querido enfocar de manera global la problemática, sujetos obligados, cuáles son las obligaciones, qué documento tengo que elaborar, cuáles son los reportes que debo reportar, obligaciones del auditor externo, y también enfatizar en que ahora la Superintendencia de Compañías está más inmersa dentro de este tema, ya que antes la mayoría de procedimientos se hacían directamente con la UAFE, pero la Superintendencia, al ser un ente de control, le está dando una mano y se está estipulando mayor control en este tipo de procedimientos, porque hay muchos sujetos obligados que no tienen su código de registro, sabiendo de que deben generarlo. Entonces, inclusive para los oficiales de cumplimiento que estén presentes, saben que ya la superintendencia ha sacado una resolución en la cual indica y ha establecido plazos, en este caso desde el 31 de mayo hasta el 31 de agosto, para cargar el manual de prevención del lavado de activos
al portal de la superintendencia y también para poder calificar a su oficial de cumplimiento. Quiere decir que si yo soy oficial de cumplimiento de una compañía, ya tengo mi código activo, igual en este plazo que está estipulado, yo tengo que calificarme ante la superintendencia para poder validar que cumplo con todos los requisitos. Entonces, muy importante con ese punto, mucha atención con ese punto, ya que el ente de control está muy atento y ya ha establecido plazos para que todas las compañías que formen parte de los sectores que han sido mencionados cumplan con estos requisitos. Y al final de cuentas es algo beneficioso para mi empresa, ya que puedo evitar de que mi empresa se vea inmersa dentro de esta problemática que ataca al Ecuador y bueno, ataca a muchos países a nivel internacional. Entonces, eso sería la capacitación. Podemos proceder con las preguntas que estén escritas o por altavoz o por chat. Estoy atento a sus consultas. Muchísimas gracias, Jonathan. Sí, tenemos consultas en el chat. Tenemos una pregunta de Rafael Cabrera. ¿Cuál es la normativa y artículo que indica la reforma que las inmobiliarias son exoneradas de reportar? Perfecto, buena pregunta. Les voy a proyectar, inclusive la puedo pasar posteriormente a la capacitación. Es la resolución, la UAF emitió la resolución, un momento por favor. La resolución es la UAF DG 2021-0362. Esto fue emitido el 24 de septiembre del 2021. Sí se puede visualizar, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ya. Esto fue emitido el 24 de septiembre y en la cual se estableció algunos sujetos que eran obligados y ya están exonerados. Ya le voy a mostrar el párrafo específico para la inmobiliaria en sí. Actividades exentas. La UAF es la que establece quién reporta y quién no reporta. Entonces aquí dice, punto 3.3, actividades de arrendamiento o alquiler. Entonces, y todas estas actividades, aparte de las inmobiliarias, ya están exoneradas. Entonces, por eso es muy importante mantenerse capacitado y conocer sobre este tema, ya que si yo soy sujeto obligado y ya sé que salió esta resolución y ya formo parte de las actividades exentas, ya no debo reportar, tengo que hacer el trámite respectivo para dar de baja mi código de registro y ya no reportar ante la unidad de análisis financiero. Entonces, esta es la normativa. Si nos pasa su correo, le podemos hacer llegar la normativa respectiva para que pueda tenerla soportada y que sepa que hay una base legal que me avala para poder dar de baja al código de registro de las inmobiliarias, en este caso. Ok, Jonathan, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Adolfo Vega. Dicen, ¿pueden ser tecnólogos? Esto se refiere al oficial de cumplimiento. Bueno, la normativa no lo establece, no dice tecnólogos, pero si tiene experiencia en el sector y la puede comprobar, puede ser oficial de cumplimiento. No dice tecnólogo la normativa que proyecté. Listo, Jonathan. Tenemos otra pregunta también de Rafael Cabrera. Si soy representante legal de una empresa constructora, ¿debo sacar usuario y contraseña para poder reportar en caso que el oficial de cumplimiento tenga algún tipo de impedimento para poder reportar? Bueno, ahí habrá que ver qué tipo de impedimento puede ser, porque lo recomendable es que si el oficial de cumplimiento por X o Y razón no pueda reportar, lo haga el oficial de cumplimiento suplente. Hay un titular y un suplente. El suplente es opcional, no es obligatorio tener un oficial suplente, pero la normativa establece que si el oficial de cumplimiento por X o Y motivo no puede reportar, lo haga el oficial de cumplimiento suplente, no el representante legal. Legal, perfecto, está claro. Bueno, esto va en la línea de la pregunta anterior, que dice que las inmobiliarias y constructoras están exoneradas, pero pregunta si existen excepciones o no existen excepciones. No existen excepciones, la normativa es muy clara. Como les dije, hay que tener muy claro
ya que muchas empresas, de mi experiencia que tengo, anteriormente decían, soy inmobiliaria, sí, pero no tengo movimiento, entonces soy exonerado de reportar. Eso no dice la normativa. La normativa dice que si tengo la actividad inmobiliaria, yo debo sacar mi código y comenzar a reportar, así sea en cero, pero debo reportar. Entonces, de igual manera, en las actividades exentas, indica que si tú eres actividad de arrendamiento o alquiler, estás exonerado. No te dice montos, te dice por actividad. Entonces, la normativa por ese lado es muy clara. Ok, perfecto. Dice, ¿qué tipo de sujeto, consorcio, sociedad debemos ser para ser considerado un grupo de empresas para que un solo oficial pueda reportar a las 5 o menos empresas del grupo? ¿Y cómo se lo Ok, comunica a la UAFE? ok, perfecto. Básicamente está en la diapositiva que estoy proyectando en este momento. Ahí dice cuándo puedo ser considerado un grupo empresarial, cuando los socios o accionistas tengan más del 40% entre sí en las acciones, ahí es considerado un grupo empresarial, y el proceso es el mismo que seguiría en el caso de que esté activando mi código. Simplemente hay una opción al momento de activar el código en donde indica si eres individual o grupo empresarial. En ese caso tienes que seleccionar grupo empresarial y verificar de que las compañías relacionadas a las que voy a ser oficial de cumplimiento al menos tengan el 40% en las acciones para que sean consideradas grupo empresarial. Perfecto. Tenemos otra consulta. Okay. Si la empresa está obligada a realizar auditoría de cumplimiento de prevención, ¿en qué parte se debe subir el informe de auditoría de prevención, teniendo en cuenta que Perfecto. no es informe financiero? Perfecto, muy buena pregunta. La Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos hace algún tiempo ya ha indicado que va a habilitar una opción dentro del portal para poder cargar. Tengo entendido que ya muchas compañías lo tienen. Si tú ingresas con tu usuario de la superintendencia y eres sujeto obligado auditado, hay un ítem que dice prevención del lavado de activos y tú le das clic y ahí te dice informe de procesos convenidos de prevención del lavado de activos. Ahí se debe cargar. Si es que por X o Y motivo, que he visto el caso, que no tengan habilitado, debes enviar el informe directamente al correo de prevención del lavado de activos de la superintendencia de compañías. Tienes que enviarlo por correo o hacerlo llegar físicamente al departamento, físicamente a la superintendencia de compañías. Pero de lo que sé, este año ya lo van a tratar de regularizar y ya que todas las compañías tengan habilitados, pero sí hay. O sea, si tú eres una constructora y eres auditada, si tú entras con tu usuario, hay un ítem que debes tener habilitado que se llama prevención del lavado de activos. Ahí tú le das clic y te sale un icono que dice informe de auditoría de prevención y está por los años en que eres obligado eres auditado. Entonces sí, se hace en línea y en el caso de que no lo tengas, le recomiendo que lo haga, entregue el informe tanto por correo o físicamente, pero que cumpla dentro de los plazos, porque como esto está por resolución, el hecho de que no lo tenga habilitado no me exonera de la obligación. Entonces, mucho ojo ahí. Muchas gracias. Tenemos otra consulta de Liana que nos dice, soy una empresa exportador de banano y servicios de vuestra, es decir, envío dinero al exterior. ¿Necesito enviar la información? Envía dinero al exterior, pero si su actividad económica solo indica que es exportador, no es sujeto, no es un sujeto obligado. Vamos, para estar un poquito más claros. Claro, también tiene Dice, la actividad de envíos de dinero al exterior. Indica. ok, si tiene esa actividad secundaria, tal como indica el listado de empresas obligadas a reportar, dice empresas de servicios de transferencia nacional e internacional de dinero. Quiere decir que estaría inmersa dentro de ese ítem, pero es muy importante, ahí es muy importante cuando yo tengo dos actividades, que lo que yo debo reportar va a ser exclusivamente por temas de envío de dinero. No debo mezclar las dos actividades. O sea, por lo que yo exporto, yo no debo reportar. Debo reportar es por el dinero que yo envío. Ya, el momento de hacer los reportes, eso es muy importante tener claro. Solo debo reportar los montos que yo facture por envío de dinero, más no por lo que estoy exportando. Entonces, en este caso, Perfecto. respondiendo a la pregunta, sí debería sacar su código por la actividad secundaria que maneja.
Perfecto, gracias. Adolfo pregunta, en el reporte que se sube al sistema, ¿también se debe reportar aquellas transacciones internas? Me explico del banco entiendo, creo que no la he formulado bien. Si podemos seguir a la siguiente pregunta y quizás al Sí, final activar el sí, micrófono. sí, y si puede Adolfo puede activar el micrófono. Sigamos con las preguntas. Hola, hola, hola. Sí, ahí Adolfo les está. saluda. Muy buenas noches. Buenas Muy noches, buenas. Adolfo. Sí, gracias por la apertura. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo el reporte que se sube al sistema, creo que es el Eso, resumen, ¿sí? Yo tengo que reportar aquellas transacciones que superan los $10,000, ¿verdad? correcto. Pregunta es, ¿qué pasa con aquella transacción interna que yo muevo dinero de mi cuenta A, banco digamos, Banco del Pacífico, transfiero $20,000 a mi cuenta del Banco Pichincha? ¿También tengo que reportar esa transacción en el resto? No, eso no debo reportar. La normativa indica que yo debo reportar transacciones o operaciones de las actividades con mis clientes, de los cobros con mis clientes. No debo reportar transacciones internas, inclusive ni préstamos entre relacionadas, eso tampoco yo debo reportar. Simplemente son actividades de mi giro del negocio, no internas. Ok, muy amable, gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, Adolfo. Tenemos otra consulta de Sandrita. Dice, ¿es hasta el 31 de mayo la fecha de cancelar código en el caso de inmobiliarias? No hay plazo establecido para cancelar el código, pero si ya es inmobiliaria, debería hacerlo. O sea, se quita una obligación por parte del ente de control, aunque como les indicaba, recomendación personal, mantener ciertos procedimientos de prevención de lavado de activos, ya que le sirve a la compañía para detectar algún acto ilícito. Pero no hay plazo, tendría que hacerlo ya. Perfecto. Si es inmobiliaria, pero vende viviendas, ¿también está exento? Ahí serían dos actividades económicas diferentes. O sea, por alquilar inmuebles soy exento, pero si vendo casas ya es otra cosa y ahí sí debo mantener mi código de registro como venta de inmuebles. La normativa solo dice alquiler, pero para la venta todavía se mantiene. Claro, aquí está, esa pregunta tiene que también verla con la de aquí. Dice, si es que soy inmobiliaria, pero en la constitución de la compañía se colocó actividades de construcción y actividades de alquiler y venta de viviendas o condominios, ¿debo sí o no reportar? ¿O estoy exonerado por ser inmobiliaria? Perfecto. Es muy importante, conociendo ya la normativa, que si una compañía quiere, no quiere reportar, o sea, si yo soy una inmobiliaria y en este caso tiene en su escritura obras de construcción, pero no ejecuto obras de construcción, ¿para qué tengo esa actividad sabiendo que es una actividad sujeta a reportar? Entonces yo le recomiendo que si es que no va a reportar, o sea, sí debería reportar porque está dentro de sus actividades económicas. Y como indiqué, la UAFE te dice, si tú tienes alguna de estas actividades, ya sea secundarias o sea principales, tienes que reportar. Entonces, preferible, evalúe si se va a ejecutar este tipo de actividades y si no, preferible actualizar mis estatutos, mi actividad económica y evitar que yo sea parte de un sujeto obligado. Eso sería lo ideal. Listo, muchísimas gracias, Jonathan. Si alguien tiene otra consulta, por favor, puede activar su micrófono. Solo antes de pasar a la siguiente pregunta, quería mostrarles algo porque algo importante. Si todavía déjenme compartir pantalla, por favor. Algo ya para finalizar, ya que asumo que debe haber muchos contadores conectados. Muy importante hacerles conocer para los contadores que estuvieron conectados que, bueno, la información que ahorita están teniendo conocimiento es bueno que ya la tengan presente, ya que desde hace un par de años se ha venido diciendo que las actividades de contabilidad y las actividades jurídicas van a ser incorporados como sujetos obligados. Así que
inclusive la Federación Nacional de Contadores del Ecuador sacó un comunicado de que están en reuniones constantes con la Unidad de Análisis Financiero para que incorporen a este tipo de sujetos. O sea, la UAFE ya está evaluando incorporar a las actividades de contabilidad y a las actividades jurídicas. Y esto es porque la GAFILAB, que es un organismo internacional que le da ciertas directrices a la UAFE, de acuerdo a los análisis y matrices de riesgo que ellos manejan, han detectado que a través de estas actividades también existe bastante movimiento de dinero ilícito. Entonces, están en evaluación de ya incorporar a los contadores y abogados. Entonces, no está oficialmente, todavía no es oficialmente, sin embargo, salió este comunicado que me pareció bastante importante difundirlo, para que, si eres contador, ya poco a poco irte empapando del tema, para conocer de que si en algún momento sale una resolución oficial, yo ya tenga pleno conocimiento de qué procesos debo cumplir. Entonces, esto fue el 28 de marzo del 2022, es reciente, de que hay conversaciones y reuniones para incorporar a estas actividades. Constantemente van a incorporar, van a exonerar, pero más van a incorporar. O sea, al final de cuentas, el objetivo es incorporar la mayor cantidad de sectores del Ecuador. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Por ahí veo una mano alzada. Sí, la mano de Vanessa Rivadeneira, por favor, puede activar su micrófono para que pueda hacer su consulta. Vanessa. Vanessa. Si no hay más alguna otra consulta por chat, si no, sería todo de mi parte. Yo creo que se le pudo haber levantado la mano. ¿No hay alguna otra consulta vía chat? Si no... Ella había hecho la consulta, pero creo que quería hacerlo, quería compartirla. Dice, si somos inmobiliaria, estamos exentos por alquiler los reportes de más de $10.000, pero en comisión de ventas sí. Si le reporto en ventas, no estamos exentos. Bueno, no es muy clara la pregunta, pero como indiqué, no se basa por montos. Si tú tienes una actividad, si tu actividad económica es alquiler de bienes inmuebles, estás exonerado. Si no es así, si tienes venta de inmuebles, tienes que seguir reportando. Ahí veo algunas manitos alzadas. No sé si ellos pueden habilitar el micrófono o está bloqueado esa opción. Porque pueden veo 3. activar el micrófono, sí. Sí, para los que deseen pueden activar. Ahí veo Sandrita y iPhone Efren. Sandrita, ¿puede hacer la pregunta? No sé qué puede estar pasando ahí. O pueden enviar su pregunta por chat, si es que tienen algún problema con el audio. Creo que tienen algún problema con el audio. No sé si hay alguna otra pregunta por chat, sino ya para finalizar. Eliana nos indica en el chat si les pueden pasar los pasos para registrar o reportar la información en la UAFE. Eliana, si nos dejas por favor tu correo para poderte enviar la información. Sí, se lo puede pasar si nos envía sus datos. Y también importante, a través de la empresa Ugarte y Asociados,
nuestras redes sociales, constantemente estamos compartiendo pasos, tips, tanto para calificarse o pautas para el manual. Entonces, también es un medio de difusión que estamos usando para poder difundir a las personas obligadas a reportar a la UAF. Entonces, también le recomiendo nos pueda seguir en redes sociales y ahí estamos publicando constantemente los pasos, funciones e información importante referente a este tema. Listo, Jonathan, muchas gracias. Les pido por favor a todos si pueden encender un momento las cámaras para poder tomar una fotito. Y el material, la presentación, va a ser enviada a sus respectivos correos. Igual, si dejaron su correo en el chat, les será también enviada toda la información. Así es. Sí, eso sería todo. Agradecerle nuevamente a la Cámara por la invitación y a todos los participantes del día de hoy. Es un tema bastante importante y como vimos, hay muchas personas involucradas. Entonces, muchas gracias por su participación. Sí, a ver, esperemos un ratito que enciendan las cámaras para poder tomar la fotito. Me dan un ratito, por favor. Muchas gracias. Ok. Vamos, una. Tengo dos grupos, ya, ok. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos poder contar con su presencia en nuestros próximos eventos y charlas. Gracias, Jonathan, por esta excelente charla. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.